Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas sean cubiertas, protegidas, respaldadas por la mano poderosa de nuestro Padre que está en los cielos. Tenemos clara confianza, clara seguridad que cuando el hombre, la mujer colocan su corazón como vasija para que el Señor coloque en ellos la bendición, el respaldo, la vida de la persona tiene una transformación. Cuando en vuestro recipiente es preparado para recibir la palabra, el respaldo divino, el consejo, nuestra vida tiene una manifestación muy distinta. Inclusive nuestro cuerpo se beneficia cuando la palabra de Dios la recibe en nuestro corazón. Fluye un potencial de energía, fluye un potencial de fortaleza en nuestro ser cuando la palabra de Dios es sembrada en nuestro corazón. Nuestro anhelo, nuestro deseo es que su vida y la vida de los suyos sea ministrada, sea fortalecida, bendecida, respaldada por la mano poderosa de nuestro Dios. Como usted se ha dado cuenta, hemos estado desarrollando una serie de estudios, una serie de enseñanzas, el cual hemos puesto por nombre los 31 reyes de Canaán, donde vemos cómo el Señor le dijo claramente a su siervo Josué y a todos los hombres que lo acompañaban, esos príncipes, esos guerreros, les dijo claramente que tenían que expulsar a estos reyes, a estas influencias de la tierra de Canaán, ya que en el momento en que ellos expulsaran, erradicaran de esas tierras a estos habitantes, ellos deberían de tomar posesión. Ellos debían de tomar esos territorios ya entregados por Dios. Pero si no expulsaban a estos habitantes, a estas malas influencias, dijo claramente nuestro Padre Dios, estos personajes, estos habitantes se convertirán en espinas, en aguijones en vuestros ojos y espinas en vuestros costados. Todo esto lo dijo con claridad nuestro Padre, para que su pueblo no permitiese que esas malas influencias permanecieran en esa tierra que Dios les había dado. El proyecto divino, el proyecto de nuestro Padre Dios era que esa tierra de Canaán se transformara en la tierra de Israel. Esa tierra de Canaán en donde operaban malas conductas, malas influencias, fuese transformado en un territorio de bendición, en un territorio donde la bendición de Dios debía de fluir con libertad y que ese territorio se convirtiese en el modelo, en el ejemplo para las demás naciones. Israel es un código. Israel representa la conexión directa con el Padre de la Gloria. Israel representa el vivir apegado a los principios
y mandamientos divinos. Israel representa el tener una mentalidad que pueda desarrollar con ideas, estrategias, construcciones, edificaciones. Israel representa un pueblo conectado con el Padre de la Gloria, con el Creador del universo. Son muchos los significados que representa Israel. Entonces el proyecto de Dios era colocar a su pueblo para que ese territorio fuese transformado en un Israel. Se apartase la maldición, se apartase las malas conductas para establecer un lugar donde la presencia de Dios, donde se colocara un santuario y que allí tuviese el pueblo de Israel constantemente experiencias maravillosas con el Creador del universo. Si no se expulsaban entonces a esos habitantes, se iba a dañar la visión, se iba a dañar el reposo. Ahora traslademos ese mensaje para nuestro tiempo presente. Hoy tu territorio, hoy tu corazón, tu mente, tu cuerpo se convierte en esa tierra que debe de convertirse en un Israel. Ese territorio debe de tener el propósito de que en él se manifieste el santuario, se construya el santuario, se construya el templo donde la presencia divina esté manifestándose ahora en tu terreno, en tu persona. Esa tierra que estuvo por algunos años afectada, dañada, que estuvo contaminada con pasiones desenfrenados. Ahora el Señor que te ha rescatado, te ha redimido, te ha sacado de ese fango, te ha sacado de esa maldad, te ha liberado de la maldición. Ahora el Señor te dice, tienes tú que limpiar ese territorio. Tienes que sacar esas malas conductas, malas enseñanzas. Tienes que sacar de tu vida esas costumbres que te ataron, que te intimidaron, que bloquearon la bendición en tu vida. Tienes tú que trabajar en erradicar, en desechar a esas influencias malignas. Hoy nos toca ver el rey número 30. El rey número 30, y usted se dará cuenta que en el libro de Josué menciona el nombre de 31 manifestaciones, 31 reyes. Y cada una de esas manifestaciones usted puede buscar en nuestra plataforma de YouTube, puede buscar los diferentes reyes, desde el rey número 1 que es Jericó, hasta este rey número 30, y terminaremos con el rey 31, que son 31 manifestaciones negativas, 31 influencias que estorban para que el nombre de nuestro Dios, la presencia divina, se establezca con libertad en nuestro ser. Dios demanda que su pueblo santifique su vida. Dios demanda que su pueblo santifique su tiempo. Dios demanda que su pueblo santifique su espacio. Es de suma importancia que se manifiesten estas santidades, ya que claramente dijo el Señor en su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque nuestro Padre que está en los cielos es santo. De hecho, cuando vemos en la visión que tiene el profeta Isaías, vemos cómo observa ese escenario, ese panorama,
en donde está el Señor en el trono, y vemos cómo está rodeado de 4 seres vivientes, pero también vemos que hay serafines que emiten declaraciones, una triple declaración que dice: Santo, Santo, Santo. Con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 alas empleaban el vuelo. Todo eso representa un código de servicio, de honra, un código de respeto y temor al Señor. Por eso el hombre de Dios, la mujer de Dios, que quiere degustar y disfrutar de una vida maravillosa, de un respaldo glorioso en su persona, en su matrimonio, en sus proyectos, se requiere estar atentos a la instrucción que el Señor envía para limpiar nuestra vida de las impurezas, de todas esas cosas que contaminan vuestro corazón y vuestros pensamientos. El rey David dijo una ocasión: cuidaré mis ojos de que no esté frente a mí Belial, las impurezas, las cosas indignas, las cosas insensatas, lo que puede contaminar mi mente o lo que puede contaminar mi corazón. Y si usted ve, el Señor nos demanda que anhelemos la santidad. Vemos cómo el Señor nos indica que en su venida por su amada en las nubes, una de las características importantes que marcará una distinción es la santidad. Porque el Señor viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Entonces, el que santifica es nuestro Señor. La palabra también nos santifica, el Espíritu Santo nos santifica, por eso la presencia divina en nuestra vida nos ayudará a mantener en un estado de limpieza, pureza y santidad. Hoy vamos a ver esta manifestación del rey número 30, el rey de Goyín, Goín o Goyín. Josué capítulo 12, versículo 23. Cuando se refiere a esta manifestación, Goín, está hablando de una nación extranjera. Está marcando un lindero entre el pueblo de Dios y esa nación extranjera o naciones extranjeras. Lo que vendría a ser el pueblo gentil, el pueblo que estaba separado de Dios, el pueblo que no estaba conectado a los pactos y a las promesas. El Señor nos enseña que el sistema de esta tierra, el sistema de este mundo, está tan contaminado con la influencia de las naciones. Está contaminado con malas costumbres que son la idolatría, que es todo aquello que promueve las pasiones carnales, los desenfrenos. Por eso el Señor tuvo que erradicar a estas naciones, a estos pueblos de la tierra de Canaán, porque habían afectado tanto la tierra. Habían contaminado tanto la tierra que Dios demandaba limpieza para ese territorio. Goín representa al pueblo gentil. Y vemos una marcada diferencia. En una ocasión, una persona fue contratada para maldecir al pueblo de Israel cuando caminaba por el desierto hacia la tierra prometida. Y vemos cómo dentro de sus declaraciones, dentro del oráculo que emitió este hombre Balaam, vemos cómo el Señor le muestra, le abre los ojos para declarar, para hacer una declaración. Fíjese, lo dijo un hombre
que quería maldecir a Israel. Esta palabra la declaró una persona que observó desde la montaña cuando el pueblo de Israel estaba establecido en sus campamentos en el desierto, y al centro del campamento estaba el tabernáculo. Desde ahí vemos una marcada diferencia entre las demás naciones y el pueblo de Dios. Todo esto nos sirve a nosotros como un modelo, como un ejemplo a seguir. Vemos a Israel acampando alrededor del tabernáculo. Un pueblo que tenía la manifestación sobrenatural en el día de una gran columna de nube para cubrirlos del sol. Y por la noche una gran columna de fuego para alumbrarles y erradicar toda operación de las bestias salvajes. Esa columna de fuego los protegía. Pero al amanecer vemos la aparición sobrenatural del pan de los cielos, el pan de ángeles, el maná, un pueblo totalmente distinguido, un pueblo que las demás naciones, cuando escuchaban que avanzaba Israel, temblaban, se atemorizaban, porque contaba ese pueblo con un respaldo maravilloso y sobrenatural. Y todo ello es un modelo, es un ejemplo, todo ello es una marcada diferencia que tiene el hombre y la mujer que se conecta al pueblo de Dios. Bueno, vemos entonces a este hombre desde la montaña, desde las cumbres, dice. Estoy leyendo Números 23:9, dice, porque desde la cumbre de las peñas lo veo. Imagínese un poquito este escenario. En ese entonces creo no había binoculares, pero se le activó la visión. Dios mismo permitió que esa visión se ampliara para que él pudiera observar desde la cumbre, desde esas peñas, pudiera ver al pueblo de Dios acampando. Dice, y desde los montes lo observo. O sea que había como que un movimiento de esta persona, tanto en las peñas como en los montes. Él comenzó a observar al pueblo de Dios. Y mire lo que testifica este hombre. He aquí, es un pueblo que mora aparte y que no será contada entre las naciones. Y esa palabra es la palabra Goín. Un pueblo que mora aparte. Un pueblo que tiene una bendición especial. Un pueblo que tiene una marcada diferencia. Un pueblo que goza de un respaldo maravilloso. Cuando este hombre, este hechicero Balaam, quiso maldecir a Israel, Dios mismo defendió a su pueblo y le dijo, tú no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Y todo eso debemos de absorberlo nosotros también, porque hemos sido incorporados a ese pueblo. Ahorita lo vamos a explicar. Pero nos damos cuenta cómo este pueblo gozaba de un blindaje especial. No puedes maldecir lo que yo he bendecido. Un pueblo que mora aparte. Cuán hermosas son tus tiendas. Cuán hermosas son tus moradas. Vemos ahí dos declaraciones que hace también este hombre que quería maldecir a Israel. Las tiendas de Jacob y las moradas de Israel. Estaba diciendo, este es un pueblo distinguido porque en sus tiendas hay una armonía. De manera familiar hay paz, hay armonía, hay protección. Pero cuando se congrega en el santuario, entonces se elevan
y dejan de ser Jacob y se transforman en un Israel. Todo eso nos enseña nuestro Padre Dios a vivir una vida disciplinada de congregación, de unidad, de armonía, de celebración. Cuando el pueblo se congrega, dice las Sagradas Escrituras, que fluye una fragancia, fluye un perfume delicioso en la unidad y en la armonía de su pueblo. Y dice que se activa la bendición, se activa la apertura de los cielos. Dice que allí envía el Señor la bendición y la vida eterna. Pero entonces, aquí vemos cómo en este texto de Números 23:9, dice que este pueblo no será contado entre las naciones, porque hay una marcada diferencia. Vamos a mirar cómo en el libro de Romanos, en su capítulo 9, el apóstol Pablo, un gran erudito de la ley, describe lo que diferenciaba a Israel de las demás naciones. Dice Romanos 9:4. Vamos a ver algunas características de distinción que gozaba el pueblo de Israel. Dice, son israelitas. Desde ahí nos damos cuenta cómo el Código Israel nos habla de un pueblo que se eleva, que va en una superación, en una elevación, va creciendo, se va multiplicando, se va ensanchando, al grado de que el propio Faraón tuvo miedo y dijo, procedamos astutamente contra este pueblo, no sea que se multiplique, porque en el ADN de este pueblo venía la bendición de la multiplicación, del ensanchamiento, de la fecundación, un pueblo que iba a estar por encima, un pueblo que iba a estar por cabeza. Esa es la distinción de Israel. Y dice la Escritura que aparte de ser israelitas, dice, a quienes pertenece la adopción como hijos. El Señor los tomó como hijos. El Señor los tomó como herederos. Otra distinción que tenía Israel es la gloria que los cubre, la gloria que los abraza. Otra distinción eran los pactos. Otra distinción es la promulgación de la ley. Al pueblo de Israel fue a quien le dieron las instrucciones, la Torá. Fue quien recibió ese manual de funcionamiento. Fue quien recibió ese manual de instrucciones. Pero también les dieron las instrucciones para desarrollar el culto. Todo el libro de Levíticos o Baikra está como debería ser. La ofrenda, el sacerdocio, el ministerio de los levitas. Pero también era un pueblo que te gozaba de todas las promesas otorgadas a los que obedecían las instrucciones. Siguiente versículo, Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas, el ADN de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos los hombres justos. Todo ese ADN es absorbido en la genética, se impregna en la genética del pueblo hebreo. De quienes, según la carne, también procede el Mashiach, el Cristo. De esa misma descendencia viene el Mesías, viene nuestro Señor Jesucristo. Y usted se dará cuenta también que Mashiach es un código de bendición. De ahí viene la salvación, de ahí viene la luz, de ahí viene la vida, de ahí viene la resurrección, de ahí viene la adopción para nosotros.
Pero entonces aquí vemos cómo había una diferencia entre el pueblo de Israel y las demás naciones. Vemos aquí una marcada diferencia entre el pueblo de Israel y las costumbres que desarrollaban las demás naciones. Dice la Escritura, vamos a mirar cómo se comportaban las demás naciones, las demás costumbres. Hice aquí un resumen, un listado, que los gentiles estaban sin conexión con la vida de Dios. Estaban sin compromiso con el eterno Dios, los gentiles. Usted se ha de acordar en una ocasión cómo nuestro Señor Jesucristo se le acercó una mujer cananea pidiendo que liberase a su hijo. Y vemos cómo el proyecto de Dios era venir a anunciar el arrepentimiento para su pueblo, para que el pueblo se conectara, porque había sufrido una desconexión. Y vemos cómo el Señor Jesús le responde a esta mujer sirofenicia. Le dice: mujer, voy a parafrasear esto. Yo he sido enviado para darle el pan de la liberación a los hijos. Yo he sido enviado para darle la liberación, la bendición, la salvación al pueblo distinguido. No he venido a los gentiles. No he venido al pueblo gentil. No es bueno dar el pan de los hijos. Fíjese lo que le dijo. No es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Ah, pero qué declaración de esta mujer gentil. Dijo: sí, Señor, yo lo sé. Yo sé que no es mi tiempo. Yo sé que no es el tiempo en que reciba la bendición, porque pertenezco a una nación, pertenezco a un pueblo que está conectado con ídolos, que está conectado con malas costumbres, que está conectado con malos hábitos. Pero, Señor, le dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Amados amigos y hermanos, esa declaración de esta mujer hizo que se activara, hizo que se manifestara la bendición que iba a llegar en el futuro al pueblo gentil, se activara ese futuro en su presente. ¿Por qué le digo esto? Porque a Jacob Dios le dio una profecía. Eso está registrado allá en el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 10 y 11. Y le dice: tu nombre no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel, y le puso el nombre de Israel. Vemos aquí una ministración de lo que es Israel. Y entonces en el versículo 11 le dice: también le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Entonces viene la profecía y dice: una nación y multitud de gentiles, multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos.
Aquí vemos una profecía anticipada, diciendo la congregación de los gentiles se van a apegar. La congregación de los gentiles van a absorber la esencia, van a recibir al Mashiach, van a creer en el mensaje del Mashiach, van a recibir vida y vida en abundancia. Y qué tristeza, amados hijos de Dios, cuando el Señor, nuestro Señor Yeshua, viene a la tierra y el pueblo no escuchó el mensaje. O más bien, el sistema religioso no prestó atención. El sistema religioso o los líderes religiosos de ese tiempo estaban tan apegados al poder, estaban tan apegados a su posición, estaban tan apegados al imperio de Roma, que no tuvieron la sensibilidad desde el momento en que los reyes del Oriente dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Desde ahí era para que se hubiese activado ese despertar y reconocer que el Mashiach había llegado a la tierra. Por eso la Escritura dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les ha dado el derecho, les ha dado la facultad, les ha otorgado el poder de ser hijos de Dios. Ahora entonces el pueblo gentil, que estaba separado de las promesas, de los pactos, del culto, de la Torá, que estaba separado del ADN de los patriarcas, en el momento en que se recibe, en el momento en que se absorbe el mensaje de las buenas noticias, el mensaje de un Padre que nos ama y ha manifestado su amor y nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, viva una vida sobrenatural. Por eso esta mujer, cuando le grita y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hijo está poseído por estructuras malignas. Señor le dice: no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos, pero ella se adelanta y dice: sí, Señor, pero yo sé que tú eres el Santo, yo sé que tú eres el Mashiach. Y entonces el Señor se asombra de cómo la visión de esta mujer se abrió para reconocerlo como la fuente de la salvación. Y le dice: que te suceda, que venga la liberación, que se active la bendición en tu vida. Esta mujer pudo adelantar su futuro y gozarlo y degustarlo en su presente. Amados hijos de Dios, amado pueblo de Dios, tener esta gran bendición de abrir nuestro oído al mensaje de la salvación y recibir al Señor en vuestro corazón, nos incorpora, nos ministra esa preciosa reconciliación con nuestro Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo, un hombre erudito de la ley, en Efesios 2:11. Dice: recordad, pues, que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, así éramos llamados, gentiles,
separados, sin pacto, sin promesas. Dice, recordad que en ese tiempo estabais separados del Mashiach, separados de Cristo. Y nos enseña también que estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. El código Israel no podía operar en nosotros. Dice, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero viene el gran mensaje, Efesios 2:13, y dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Mashiach, por la sangre de Cristo. Estábamos separados. Nos consideraban gentiles, goín. Pero en el momento en que hemos recibido el mensaje del Padre, en el momento en que hemos recibido el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, se ha activado la reconexión, se ha activado la conexión en nuestra vida y ahora el Señor nos indica y nos enseña que hemos sido resucitados en Él y reconectados a la Jerusalén de arriba. Dice, la Jerusalén de arriba es vuestra madre. Y esa Jerusalén de arriba es libre, promueve la libertad. De allá viene la bendición. Por eso el mensaje del resucitado, nuestro Señor, fue Shalom a vosotros. Por eso a su pueblo le dijo, ustedes tienen que erradicar las costumbres de los goín. Y ahora nos dice a nosotros, ustedes eran gentiles, pero han sido injertados, han sido conectados al pueblo de Dios. Tienen que alejar de vuestra vida esas costumbres que nos enferman, que nos afectan. Aquí tengo un listado de algunas cosas que debemos de desechar. La falta de compromiso con Dios, el no valorar la salvación tan grande. Esa es una manifestación de un hombre gentil. El que no se arrepiente, el que no modifica, el que no tiene un acercamiento con Dios, es un gentil. 1 Corintios 5:1. Aquel que vive con pasiones desenfrenadas, desordenadas, dándole rienda suelta a la carne, a las pasiones de desenfreno, es un gentil. Efesios 4:17, aquella persona que divaga entre dos pensamientos, aquella persona que no se ubica en su mentalidad, está dentro del camino de los gentiles. Mateo 6:32 nos habla que una persona que se preocupa y se afana solo por las cosas materiales y no considera que el que da el poder para hacer las riquezas, el que abre las ventanas de los cielos, es nuestro Padre Dios. Esa persona que vive preocupada, afanada, estresada, que vive inclusive encorvada espiritualmente, es un gentil, porque no reconoce que hay un Dios que administra el universo entero. Primera de Pedro 2:12, aquellas personas que se conducen de manera incorrecta, faltando al respeto, deshonrando, abusando, sacando ventaja, es un gentil. Entonces, el Señor nos enseña cómo hemos sido redimidos, hemos sido sacados. Tenemos de esas malas costumbres, tenemos entonces nosotros que manifestar un cambio. Pero eso no se logra en nuestras propias fuerzas,
se requiere que el mensaje, la palabra y el precioso Espíritu Santo esté dentro de vosotros. Por eso, cuando la persona se adhiere, se conecta con su Creador, reconoce al Señor como su Salvador y valora el sacrificio que hizo, ese sacrificio perfecto, que fue un holocausto grato a nuestro Padre Dios, y uno reconoce la salvación entregada para nuestro beneficio, entonces vemos cómo la activación del poder del Espíritu Santo viene a nuestra vida, emplea y coloca un sello en vuestro ser, viene sobre vosotros y hace morada en nosotros. Se nos entrega el manual del funcionamiento, que es la Biblia, y el precioso Espíritu Santo nos abre los ojos y el entendimiento para comprender, para entender con claridad lo que a Dios le agrada, lo que es la voluntad de nuestro Padre, el deseo de nuestro Padre, y nosotros como hijos amados comenzamos a eliminar las malas costumbres, comenzamos a erradicar de vuestra vida los malos hábitos, y el Espíritu de Dios, cuando viene a nuestro ser, entonces viene una transformación y serás cambiado en otro hombre, le dijo el profeta Samuel a Saúl, y profetizarás, hablarás correctamente. Hay una gran bendición, amado pueblo de Dios, que tenemos como hijos amados. Y dice el apóstol Pablo en Efesios 2:19, dice: así que ya no sois extraños ni extranjeros, ya no somos goín, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Esa pared que dividía entre un pueblo y otro ha sido quitada por medio de nuestro Señor, porque ahora absorbemos la esencia de la instrucción. Ahora degustamos de la revelación que nos otorga el Espíritu de Dios para comprender las parábolas, las alegorías, los códigos secretos marcados en el libro sagrado, porque los secretos se los otorga Dios a sus amados que lo honran, que lo buscan, que valoran todo lo que Dios ha puesto en vuestras manos. Por eso el mensaje de esta influencia es: ustedes tienen que desechar a todas esas malas costumbres de las naciones. ¿Estaban ustedes allá o estábamos sin Dios, sin esperanza, sin conexión con la bendición? Pero como hemos recibido el mensaje de la salvación, hemos recibido a nuestro Señor en nuestro corazón, lo amamos y valoramos ese sacrificio. Ahora ya no somos, dice, ya no somos extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Siempre Dios marca una distinción. Por eso Abraham, al patriarca Abraham, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Dónde habitaba Abraham? En Ur de los caldeos. Uno de los significados de ese nombre compuesto, Ur de los caldeos, es sal de esos comportamientos demoníacos, diabólicos,
de esos comportamientos como animales. Abandona ese estado, abandona ese comportamiento en donde el ser humano se convierte en una bestia. El Señor le está diciendo a Abraham, abandona eso, porque yo te voy a mostrar la tierra, te voy a mostrar el estado, la dimensión en donde te vas a multiplicar. Lo saca de esa nación y le otorga el pacto, le otorga la herencia. Y a través de nuestro Señor Jesucristo hemos sido adheridos a esa genética de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al pueblo de Israel lo saca de Egipto y le dice, vas a tener que salir de este territorio. Egipto es el lugar de las limitaciones, de las angustias. Vas a abandonar las preocupaciones. Vas a desechar la amargura. Vas a desechar el estrés. Vas a desechar las adicciones. Porque te voy a llevar a una tierra espaciosa. A Israel lo sacó de Egipto. A nosotros los gentiles nos ha sacado de ese estado de idolatría y de conductas irreverentes, infieles, y nos ha llamado para que seamos su pueblo. Hechos capítulo 15. Y una vez que trabajamos como pueblo de Dios, una vez que ha sido otorgada la bendición de la vida eterna, el respaldo del Espíritu de Dios en nuestra vida, ahora se nos invita en el libro de Apocalipsis capítulo 18, se nos invita a abandonar las malas costumbres y la contaminación de Babilonia la ramera. La entidad espiritual diabólica que se traga la sangre de los justos, que se toma la sangre de los hombres que manifiestan fidelidad a Dios. Y nos dice a nosotros como su pueblo, sal de en medio de Babilonia. No puedes tú, como pueblo de Dios, ya no puedes tú como pueblo incorporado y adherido al reino inconmovible, vivir en un estado de confusión. Porque cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, dice que te guiará a toda verdad. Entonces, como usted se dará cuenta, al recibir el mensaje de nuestro Señor en nuestras vidas, dice que hemos sido bautizados en Mashiach, hemos sido incorporados, adheridos en Él, y entonces también dice, de Mashiach os habéis revestido. La vestimenta del ungido, la vestimenta de Cristo está en nosotros. En el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, vemos que le quitaron todas sus prendas y su ropa, pagando la vergüenza que nosotros merecíamos, y se nos ha colocado la vestimenta de nuestro Señor, esas vestimentas de vida, esa vestimenta de luz, esa vestimenta de poder, esa vestimenta de gracia, esa vestimenta de buenos pensamientos, esa vestimenta de gloria, esa vestimenta de sabiduría. De Cristo os habéis revestido. ¿No es para celebrar? ¿No es acaso para valorar y cuidar una salvación tan grande? Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Amado pueblo de Dios,
motivo para darle gloria a nuestro Dios, motivo para corresponder con fidelidad y con gran amor hacia su obra, hacia su servicio, hacia su gran nombre, y que podamos celebrar, publicar, podamos proclamar las virtudes de nuestro Padre Dios, de cómo nos rescató de las tinieblas y ahora nos ha colocado en su luz admirable. Valoremos el gran amor de nuestro Dios. Valoremos la gran redención que ha hecho nuestro Señor a favor vuestro. Sea Dios activando en vuestro ser esa degustación por servirle, por predicar, por enseñar las virtudes del reino de Dios, por manifestar la gloria que nos cubre, el dosel de luz que alumbra en nuestras vidas para conducirnos en la verdad. Sea nuestro Dios activando vuestro espíritu, vuestra alma y sanando vuestro cuerpo para que podamos servirle con todas nuestras fuerzas. Yo dejo este mensaje en vuestros corazones. Padre del cielo, muchas gracias te damos, Señor, porque nos has dado este gran privilegio de ser adheridos al linaje, al real sacerdocio. Hemos sido un pueblo adquirido, una nación santa, y dice tu palabra, para anunciar las virtudes de ese Padre maravilloso, para anunciar ese gran amor manifestado a nosotros, de cómo fuimos rescatados de las tinieblas y hemos sido colocados en la luz admirable. Permite que tu pueblo, permite que tus hijos valoren ese gran amor, esa gran distinción que has puesto en nuestras vidas. Ahora podemos degustar de todas las promesas otorgadas a Abraham, a Isaac y a Jacob y poder echar mano de ellas y poder salir, sobresalir, trascender en cada uno de nuestros sueños y anhelos, Padre. Guarda tu pueblo y que cada uno de ellos sea iluminado por la luz de tu rostro. Pero aprovechamos esta preciosa mañana para poner en tus manos las diferentes necesidades, problemas, conflictos, circunstancias que preocupan el corazón de tu pueblo. Seas tú, amado Padre, enviando la pronta ayuda, el milagro, la solución, puertas de oportunidades, alternativas, ideas, estrategias. Seas tú transformando el corazón de piedra en un corazón de carne. Seas tú abriendo los ojos y el entendimiento de tus hijos de cómo tú eres nuestro Padre. Y tu palabra dice que si nosotros, siendo humanos, sabemos dar buenas dádivas, cuánto más tú, amado Padre, que estás en los cielos, otorgarás a tus hijos. Sea enviada la pronta ayuda a tu pueblo y que tu pueblo se sienta dichoso. Tu pueblo se sienta bienaventurado al ser receptor de maravillas, prodigios y milagros. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Amados amigos, amados hermanos, el Señor me los continúe respaldando en cada una de sus actividades. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.